el final de una coyuntura que inició en 1913, momento que con el golpe de Estado perpetrado por Victoriano Huerta y el posterior asesinato de Francisco I. Madero, inició el movimiento reconocido como la Revolución Constitucionalista, encabezada por Venustiano Carranza. En el caso concreto de Guanajuato, el grupo político que se mantuvo por 18 años en el gobierno de Joaquín Obregón González y hasta 1911, año en que renuncia tanto el general Porfirio Díaz y quienes detentaban el poder en los estados, excepto la legislatura, y al llegar el ejército de Jesús Carranza a Guanajuato, los integrantes del Poder Legislativo de Guanajuato fueron conducidos a la cárcel de Granaditas y quedó disuelto el Poder Legislativo de Guanajuato. En junio de 1914, los últimos días, las fuerzas de Jesús Carranza irrumpirán en las troneras de Guanajuato. Por primera vez, las batallas llegaban incluso a la Plaza de la Paz. Tanto empleados de gobierno como los propios diputados serían encarcelados en la cárcel de Granaditas. Permanecerán ahí al menos 11 meses. Con esto, los poderes del Estado terminarán. La capital del estado se trasladará a la ciudad de León, Guanajuato, y el orden se recobrará hasta 1917. Esto es con el triunfo de la Revolución Constitucionalista. En esta época de fines del siglo XIX, principios del XX, Acámbaro vive un contraste interesante en la medida de que, si bien por un lado se da el porfiriato y el auge del ferrocarril, por otro enfrenta el proceso de la Revolución Mexicana, 1910-1917. La economía, que comenzó a tomar auge con la presencia del ferrocarril, viene a menos durante el proceso revolucionario, y hay serias afectaciones en todos los órdenes de la vida social, política y cultural. Hacia el 24 de junio de 1917, mientras en Guanajuato se acababa de integrar el Congreso Constituyente, acá en el sur del estado se vivía una gesta heroica. Las fuerzas de Inés Chávez García habían logrado penetrar en el pueblo vecino de Uriangato, y ante un posible rendimiento de las fuerzas defensoras de ese poblado, bueno, pues se comunicaron mediante campanadas pidiendo auxilio al pueblo vecino. Y entonces, ¿qué sucede? Que la defensa de Moroleón, sabiendo pues que se encontraba menor cantidad de personas pues para hacerles frente a los alzados, se tuvo la genial idea de amarrar ramas de huizache y de mezquite a las sillas de sus caballos, de tal manera que llegaran estas hasta el suelo, y comenzaron a correr los caballos en círculo alrededor de la plaza central, y comenzaron a hacer disparos al aire, y dieron la orden a un señor que se llamaba Genaro Navarrete para que tocara el clarín y tocara órdenes de ataque militar. Entonces, cuando ellos avanzan hacia el pueblo vecino, pues van levantando polvareda. En ese entonces pues todo era polvareda. Las personas, los bandidos, al ver a lo lejos la polvareda levantarse, escuchar los balazos y escuchar los sones militares del clarín, pues cayeron en el embuste, creyeron que se trataba del ejército del que venían huyendo, y se batieron en retirada por el camino rumbo a Cuamio. La defensa los persigue hasta ahí, hasta la zona donde está la hacienda de San José. Ahí se detienen y hacen disparos al aire, correteándolos pues, como era la usanza en aquel entonces. Aquellos bandidos que llevaban caballos de reserva pues los habían dejado pues ante el temor de ser alcanzados. Entonces la defensa de Moroleón pues toma los caballos que abandonaron los bandidos y regresan al poblado pues para mostrar con orgullo el botín que habían quitado a los bandidos. Hicieron un desfile que iba desde Uriangato hasta Moroleón. Bueno, lo que podemos recoger en la crónica acerca de los años de 1917 y siguientes, ciertamente San Miguel no está en el foco de las batallas del Bajío. Sin embargo, por aquí pasan los villistas, aquí se acuartelan también los carrancistas, y vemos esto en el convento de San Francisco, en el santuario de Atotonilco y en
el ambiente de horror que se vivía con los del Cerro y los pelones, los federales. 1917 será el año en que se recobran los poderes en Guanajuato. Venustiano Carranza nombrará al general Fernando Dávila como gobernador interino, como un gobernador en funciones, sustituyendo a José Ciurop, y justamente Dávila será el encargado de convocar elecciones para los principales puestos políticos del Estado. Diputados para la 26ª legislatura y el propio gobierno del Estado. Con el motivo de conmemorar el primer centenario, pues nos hemos dado la tarea de buscar personajes ilustres y encontramos que don Zabulón Puente Domenzaín fue originario de Salamanca, que ahorita, bueno, pues ya es mexicano, ya pertenece al municipio de Villagrán, así que también ya lo hicimos nuestro. Para el año de 1917. En la parte federal, por el distrito de Acámbaro, sobresale Fernando Lizardi, quien fue el diputado federal, y que tiene como suplente a David Ayala, que a su vez viene siendo familiar en determinado grado con Alfonso Ayala Volvi, quien es el constituyente estatal de 1917. Hay que reconocer que este constituyente, nacido aquí en Acámbaro en 1882, era hijo del señor Francisco Ayala Rosillo, propietario de una próspera hacienda que estaban acá hacia el lado poniente de la ciudad, que era San Francisco Rancho Viejo. Y también su madre de este constituyente que investigan el día de hoy era una de origen italiano, Natalia Volvi Buso. Entonces estaban gente muy conocida, aunque me imagino que esta persona no cursó alguna carrera como tal, pero sí era muy conocido en el medio tanto de la ciudad de Acámbaro. Catarino Juárez también es producto del contexto salvaterrense, porque lo podemos ver en diferentes ángulos. En el político empieza a incursionar desde la época del Porfiriato, formando ya un grupo que se denominó Juan Pagola, y posteriormente ya en la época revolucionaria también forma otro grupo político dentro del Partido Liberal Revolucionario. Va a ser regidor del ayuntamiento en esos días de la revolución. Desde 1912 hemos encontrado actas de cabildo donde él se encuentra como regidor en 1916-17, va a ser presidente municipal en 1915 de salubridad. La familia López Escobedo tenía, como la de todos los profesionistas de entonces, un estatus social muy bueno, porque ciertamente eran personas que estaban abocadas al servicio, sobre todo la parte médica siempre recibió un trato muy especial, porque realmente miraban por el que lo necesitaba. Es un personaje para los sanmiguelenses que tiene buenos recuerdos. El doctor Anastasio López Escobedo dejó en San Miguel de Allende una huella muy agradable por su gran trabajo, por su acción hacia la gente necesitada. Fundó ciertamente en 1930, junto con el licenciado Leovino Zavala, la escuela secundaria, y él se hace cargo de la parte de la obstetricia que prepara a las enfermeras, y él se hace cargo también de la dirección del Hospital de San Rafael, que es reminiscente, está en el mismo edificio, aunque ya con diferente administración, pero es el Hospital Real de San Rafael. Se discutirá en el Salón del Pleno, en este caso del Poder Legislativo, la Constitución que servirá de norma marco en adelante y hasta la fecha. Los encargados de hacer esta discusión serán principalmente José María Ortega y Catarino Juárez, aunque también hay una destacada participación del doctor Luis Pablo Bustamante, diputado por el primer distrito de Guanajuato. Entre ellos,
y los otros 12 diputados, pues tendrán una labor muy destacada en la discusión de cada uno de estos artículos. Reformas que al día de hoy se conserva el espíritu de las discusiones de aquel entonces. Comité organizador para la conmemoración de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.